Secretario, de cuenta, por favor. No tenemos cuenta. ¿No hay cuenta? Salvo el acuerdo de ayer de la sesión que nos facilitó la señora Presidenta, que hoy día nos acompaña reemplazando al senador Quintana. Se le agradece, señora Presidenta. Buenos días. Por lo tanto, estamos mandatados para ver en general y en particular este proyecto. El Ejecutivo nos hizo llegar hoy día tempranito, hace un poco rato, las indicaciones, por lo tanto no las pudimos poner en el comparado, senadora Fonbar. ¿Usted ya las tiene? Se las envié por correo. Se te las enviaron por correo. Por eso. Por favor, ¿se pueden enviar por correo? Están enviadas. Te las envió Diego. Al Gmail. Ya, gracias. Entonces tenemos un comparado con propuestas de indicación. Y Paulina, ¿podrías decirnos lo que te dijeron los jueces para mientras la senadora Fonbaer busca las indicaciones? Claro. Ellos hicieron algunas precisiones en orden a precisar que, por ejemplo, uno, que se mantuviese la persona en el registro mientras no se cancele el total adeudado. También que se publicara el monto actualizado de la deuda. Eso implica que hay que hacer la liquidación de lo adeudado por el tribunal antes de que se envíe, para poder incluir todos los intereses que corresponden. La otra precisión era que, tal vez una de las más importantes, que ellos señalaban que era difícil distinguir en la ley en la situación en la que podría estar el alimentante a la hora de considerársele como en situación de ser enviado al registro. Entonces ellos consideraban que era más fácil dejarle a la causa Z, es decir, la causa de cumplimiento de los alimentos, que él estaba imposibilitado del pago. Y en ese o no justificado, dice la propuesta. Entonces, esa no justificación la tendría que, obviamente, plantear ante el tribunal en la causa de cumplimiento de los alimentos con prueba idónea y suficiente, para no poner, para no limitar las posibilidades de la prueba. Y tendría que probar que está cesante por causa que no le es imputable y carece de medios de pago, o bien se encuentre afectado por una enfermedad terminal o grave que le impida trabajar absolutamente. En esa hipótesis, que son más amplias, pero que de alguna manera va a también avisar el tribunal, ellos plantean, ¿no es cierto?, enviar a la persona al boletín una vez que se encuentre, digamos, firme, o sea, liquidados, ¿no es cierto?, los alimentos, las dos cuotas seguidas o alternas. Es decir, ahí hay como también un juego para dar más posibilidades. Eso diría yo que es lo esencial, senador. Y lo otro es que ellos consideran que sí se puede establecer que sea la Corte Suprema la que fije las condiciones para el envío de los antecedentes al registro, atendida las facultades directivas que tiene la Corte Suprema, es decir, para ordenar lo que se debe hacer dentro del Poder Judicial. Entonces, esa facultad, si se apela directamente a esa facultad, no habría problemas de constitucionalidad, digamos, en uso de las facultades directivas y económicas que tiene la Corte Suprema. Eso yo diría lo esencial, senador. Ok. Senadora Fonbaer, ¿recibió las indicaciones del Ejecutivo? Sí, yo lo que pediría es que podemos ir viendo, porque hay algunas cosas de lo que dice Paulina por su intermedio, Presidenta, que comprendí, hay otras que si las podemos ir viendo en el lugar que corresponde el texto, y saludar también al senador Montes por su intermedio. ¿Cómo está, senador Montes? Bienvenido. Bien. Ya, entonces partimos. Buenos días, yo les saludo a todos ustedes con lentitud porque me costó entrar y ahora me cuesta saludarlas. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, querido Carlos?
Hola, presidente. Está Nani reemplazando a Jaime hoy día. Ya. Ok, secretario. ¿Partimos entonces? Sí, sería bueno compartir el comparado. Carlos, ¿te llegó Sí. la indicación del Ejecutivo al correo que nos llegó hoy día? ¿Cuándo? ¿Ahora de la mañana? Sí, no, Diego te la tiene que haber mandado. Danos un correo para mandártela. Lo mismo de siempre, cmonte@senado.cl. Te la envían de inmediato. Nosotros Ya, tenemos un comparado que es el texto legal vigente, que lo vamos a poner en pantalla, el proyecto del mensaje, las propuestas e indicaciones que habíamos trabajado nosotros y no pudimos incorporarlas del Ejecutivo porque llegaron solo hoy día, hace un rato atrás. Entonces vamos a tener que, no es tanto en todo caso, nosotros hicimos el ejercicio aquí a mano de completarla para poder verla. Muy bien. No, yo preferiría, como dijo la senadora Fonbar, que vayamos viendo ¿las pudiste comparar? ¿Cómo está la señora Gómez? Ahí está la Pauli. Le está creciendo el pelo porque al asesor de Osandón le creció la barba. No, sí, ¿No senadores Montes y Pauli está igual de regia que siempre. Si la novedad es José Tomás, pero en fin. Es que no veo a José Tomás, yo no lo... Se escondió, ese es el punto. Se escondió, se sintió inhibido. Ese es el punto. ¿Les a la comisión en número 8? No. Le creció tanto Ya, la vamos. barba que se escondió. Ya. Ahí está el texto, ¿lo ven? ¿Hay alguien de pensiones ahí, de un experto, no, del gobierno en este momento? No. Pero es que este es pensión alimenticia, senador. No, yo sé pensión alimenticia, lo que pasa es que yo todavía no puedo aclarar cuántas de esas pensiones alimenticias son considerados ingreso formal para efecto del proyecto de ingreso familiar, porque son 600.000 Ninguna. hasta donde yo sé. Ninguna, ¿Sí? Carlos. No, si son, yo sé sé que una parte sí, las que están declaradas. Bueno, pero en fin, sigamos nomás. No, pero hay que ver eso entonces. Subsecretaria. Según lo que nos dijo a nosotros la Subsecretaría de Evaluación Social, no, ninguna de esas era considerada, ninguna para el ingreso familiar de emergencia. Sería bueno que lo dijera por escrito porque con el concepto que está en el proyecto sí son consideradas. Puede que ellos tengan el criterio de no incorporarlas, pero en la ley no están excluidas. Eso es lo que yo quiero señalar. Bueno, pero no quiero mezclar temas, perdón. Lo voy a pedir siempre. Lo que pasa es que el punto que hace el senador Monte, si es así, podrían consultarlo Blanquita o Simona mientras hacemos la sesión. Si es tal como lo dice el senador Monte, y debo creerle, deberíamos tener norma expresa para que no sea considerado así. Claro. Para que lo chequee, ¿me entiendes? Porque ese es el punto que está planteando el senador Montes, con justa razón. Entonces que lo chequee Blanquita y vemos si eso no es necesario incluirlo. Ya. Vamos en el artículo 1 de la ley. Una cuestión previa, la posibilidad de aprobar en general la idea de legislar. ¿En general y en particular? En general, sí, perfecto, digamos, ya. después. Entonces recabo la unanimidad para poder dar por aprobado en general la idea de legislar. Colegas. Secretario. Muy bien. ¿Hay acuerdo? Senador Montes. Acuerdo. Senadora Fonbaer, senadora Muñoz y senadora... Así se acuerda entonces. Ya. Secretario. El artículo 17 artículo primero del proyecto reemplaza el artículo 17 actualmente derogado de la ley número 14.908 sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el artículo
séptimo del decreto con fuerza de ley número 1 de 2000 del Ministerio de Justicia por el siguiente. Y el texto es el que aparece en la columna 2, y a él se le hacen, hay dos indicaciones. Una que la paso a leer. Reemplázase por el siguiente, artículo 17. Sin perjuicio de los apremios sancionados. Secretario, para que se entienda, esta es la propuesta nuestra, Sí. alternativa a la del Ejecutivo, y yo estaba, antes de que siga leyendo el secretario, yo estaba viendo que no habría problema incorporarle la indicación que ustedes trajeron hoy día. Leámosla y va. Ya. Sin perjuicio de los apremios sancionados previstos en esta ley, si constare en el proceso que el alimentante obligado al pago por resolución judicial firme o ejecutoriada de una pensión de alimentos, sean estos provisorios o definitivos, adeudados total o parcialmente y de manera injustificada, al menos 2 cuotas consecutivas o alternativas, el tribunal deberá de oficio, remitir una vez al mes, dentro de los primeros 15 días de cada mes calendario, y mientras no se pague el total adeudado, un listado con los antecedentes de dichos deudores de pensiones alimenticias a la Cámara de Comercio de Chile, establecida en el Decreto Supremo número 950 del Ministerio de Hacienda de 1928, o el que lo reemplace, con el fin de que sean incorporadas en el boletín de informaciones, punto seguido. En el listado que se remite, se deberá indicar, se deberá indicar la individualización del alimentante, señalando su nombre completo, rol único tributario, domicilio, el monto actualizado de la deuda y el número de cuotas adeudadas, así como la determinación del tribunal y de la causa judicial respectiva. Claro. Básicamente, si ustedes se fijan, es un tema de forma, no de fondo. Nosotros le sacamos la petición de parte, o sea, dejamos solo que sea de oficio. No habría problema en incorporar la indicación del Ejecutivo en esa norma que dice de oficio por medio de la correspondiente unidad administrativa que realiza las funciones de cumplimiento a las que se refiere el numeral 5 del artículo 2 de la ley 19.978, que crea los tribunales de familia, y el tribunal y el literal E del artículo 27 cuáter del Código Orgánico de Tribunales, que es lo que ustedes están pidiendo se incorpore. Nosotros sacamos en la petición de parte, reestructuramos la redacción y eso, el resto es básicamente lo mismo. ¿Presidenta? Senadora von Baer. Yo tengo una duda acá, es que no alcanzo a ver bien las diferencias, un poco complejo, porque no está subrayado. Dice aquí el listado que se remita en la indicación que usted presenta, y se deberá la individualización del alimentante, y luego ustedes ponen el domicilio. Yo esto lo encuentro complejo, porque uno de los temas acá es que muchas veces no se tiene el domicilio, entonces quiero comprender por qué ustedes están agregando el domicilio. Tiene razón, senadora. Voy a eliminarlo. Pero el resto es más bien de forma. Lo que planteó Paulina está recogido. Sí, está todo recogido. Ya. Está todo recogido. Aquí en el fondo, si uno lo mira desde el punto de vista de fondo, ¿qué diferencia hay? Que se saca la petición de parte, siempre tiene que hacerse. Recogemos lo que usted, la vi hoy día en la mañana, recogemos lo que ustedes piden, que me parece correcto, y ordenamos la forma de plantearlo. Pero no hay, y tiene razón la senadora von Baer, que el domicilio, además de complejo, es complicado por las implicancias que pueda tener. Y se establece el número de cuotas, o sea, es mucho más precisa la información que se tiene que mandar.
baja el número de cuotas y además establece en la información que se tiene que remitir mucha más especificidad de lo que tiene que acompañarse y baja efectivamente el número de cuotas. 2 seguidas o alternadas. Eso es. No sé si hay comentarios, si les parece o no les parece. Senadora von Baer, senador Montes. Perdón, no me quedó claro qué es lo que opina el Ejecutivo. Se me perdió la No señal lo he dicho entre todavía, estaba preguntándole a ustedes primero, pero le damos la palabra al Ejecutivo. Subsecretaria. Sí. Con la precisión esa del domicilio, que era algo importante, solo quiero entender, estaríamos incorporando además la nuestra. Sí, yo no tengo problema, no sé qué opinan los colegas. No habría... ¿Cómo? No. Perdón, no escuché. No habría oposición por parte de nosotros a nada. O sea, nos parece que está bien. Senadores, senadora Muñoz. ¿Y le parece recoger la indicación del Ejecutivo que hace la precisión de quién lo tiene que hacer y que están las normas legales que lo facultan? A mí me parece bien, señora presidenta. Ya, senadora von Baer, senador Monte, ¿estaríamos de acuerdo? Estamos ok, presidenta. Eliminando domicilio. Y las dos quedan recogidas, la del Ejecutivo y la que hemos presentado, los senadores presentes. Gracias. Vamos al segundo inciso, un nuevo inciso segundo del Ejecutivo, que está en lo que les mandaron senadores Monte y senadora von Baer. ¿Puede subir un poquito más? ¿El volumen? Hay un nuevo inciso... La pantalla. La pantalla, sí, vamos a subir el artículo. Diego. ¿Cómo está, senador Osandón? Hay una indicación del Ejecutivo que incorpora un nuevo inciso segundo al texto, pasando el segundo a ser tercero. Y el texto dice así. ¿Lo leo, secretario? Dice así el texto del Ejecutivo mientras pone Diego en la pantalla. Si el alimentante demandare la rebaja de alimentos fundado en un cambio de las circunstancias que obstare al pago íntegro de la pensión, podrá solicitar al tribunal, para el solo efecto del cálculo dispuesto en el inciso primero de este artículo, rebajar de la contabilización de cuotas adeudadas necesarias para la remisión de los antecedentes a la Cámara de Comercio de Chile, una o más cuotas impagas en la medida que el tribunal considere que el incumplimiento o parte de él tiene su causa en el cambio de circunstancias alegado y que el deudor está llano a dar cumplimiento a su obligación de alimentos conforme a sus posibilidades. Esta decisión deberá adoptarse por resolución fundada del tribunal que explicite los antecedentes de hecho y de derecho que le sirven de fundamento. Asimismo, el tribunal, a fin de adoptar esta decisión, podrá imponerle al alimentante en su resolución el cumplimiento de determinadas condiciones tendientes a favorecer el cumplimiento de la pensión alimenticia y, en caso de no cumplirlas, disponer inmediatamente el envío de los antecedentes a la Cámara de Comercio de Chile para su incorporación en el Boletín de Informaciones Comerciales. Se ofrece senadora von Baer. No, primero, una consulta, porque no nos saltamos una... No, el número 1, me perdí yo. No, el 1 estaba aprobado. Pasamos como vimos sobre los textos... ya, perdón. Sí, ya entendí. ¿Sí? Ya. Sí, okay. Sí, tiene toda la razón. Y el inciso segundo pasa a ser tercero, entonces este es un nuevo inciso segundo. Sí. Si el Ejecutivo lo pudiera explicar para tenerlo 100% claro. Simona va a explicarlo. Gracias, presidenta, por su intermedio. Esta indicación tiene que ver con lo que conversaron la sesión pasada respecto a hacer esta diferencia entre el deudor negligente y el deudor que efectivamente está cesante y que tiene la voluntad de cumplir con su obligación. Es coherente también con la propuesta de usted, senadora Rincón, que hace esta distinción entre la deuda justificada e injustificada y en el fondo profundiza eso. Si es que el alimentante, fundado en un cambio de circunstancias y rebaja la pensión, o sea, pide la rebaja de pensión al tribunal, el tribunal podrá definir, si es que se presentan los antecedentes necesarios, no contabilizar dentro de las cuotas alguna de las cuotas impagas. Ya, perfecto. O sea, se recoge, perdón, presidenta. Ahora, von Baer.
Gracias. Se recoge entonces la preocupación que nosotros teníamos respecto a si es que cambian las circunstancias, especialmente por la situación que estamos viviendo actualmente del coronavirus. Efectivamente. Paulina me dice que se mezclan los dos temas. Me gustaría que Paulina pueda explicar cuáles son sus aprehensiones. Gracias, senadora. Lo que sucede es que en la indicación del Ejecutivo se mezclan dos momentos procesales distintos. Uno es que una persona tenga decretado los alimentos por sentencia judicial y no cumpla, según la indicación de la senadora Rincón, no cumpla 2 cuotas consecutivas o alternas, y en razón de eso la madre, por decirlo así, vaya al tribunal a solicitar que se le envíen los antecedentes al DICOM porque ya cumplió ese requisito. Y otra cosa distinta es que, producto de una situación, digamos, justificada, digamos, él no pueda o necesite un cambio de la pensión de alimento, una rebaja. Eso significa que él tiene que iniciar un juicio de rebaja de pensión de alimentos. Entonces, una cosa es la causa Z, donde se cumple, y otra cosa es el juicio de rebaja. Entonces, si colocamos el juicio de rebaja como condición para que se mande al DICOM, entonces va a haber un lapso de tiempo muy grande, es que se van a juntar cuotas sin pagas en la causa de cumplimiento. Entonces, se va a retrasar. Si lo dejamos como está, lo que sucede es que el señor, digamos, que va a tener que apurarse en hacer la rebaja de pensión de alimentos, porque si no lo van a mandar al DICOM. No sé si me explico. Es un punto, sí. Entonces no hay que mezclar la causa de cumplimiento, que es donde la madre va a ir a decir, me debe 2 cuotas, por favor mándelo a DICOM, y la causa que el señor siempre puede solicitar de rebaja de alimentos. Si él es expedito y hace la causa, la solicita la rebaja, entonces ya va a haber un acomodo de la cuota y no hay no va a tener que la madre esperar que él pague las 2 cuotas, no pague las 2 cuotas y además haga el juicio de rebaja alimentos. El juicio de rebaja alimentos, como todos los juicios, va a tener un plazo de espera. Va a tener, ¿no es cierto?, que notificarse a la contraparte, va a tener que citarse una audiencia preparatoria, va a tener que citarse una audiencia de juicio para la rebaja. Entonces eso va a alargar mucho el envío y se van a juntar más de 2 cuotas. Esa es la idea. Simona. No sé si me expliqué bien. Senadora von Baer. Yo entiendo el punto que hace Paulina, pero yo también entiendo que la última vez que conversamos el tema, el punto era justamente de qué es lo que pasa con la persona que no puede pagar. Entonces, la consulta es, si es que yo entiendo que el juicio de rebaja es un tema que es paralelo, está bien, pero mientras se hace el juicio de rebaja, la deuda va a ir aumentando en el DICOM. Entonces, ese es el problema que tenemos de los tiempos. Si es que nos pudiera ayudar ahí, Blanquita. Simona. Yo quiero... Carlos. Senador Montes. No, mira, yo no he estado en este debate, pero la verdad que lo que uno conoce cotidianamente por distintas situaciones que se plantean, es que hay 2 cuestiones complejas. Uno son los ingresos informales, que son todas aquellas personas que se les dice tienen que pagar tanto, pero tienen un ingreso informal, o cuando se dictó la primera resolución judicial era formal y después fue informal, que normalmente se esconden los ingresos, y la mujer sabe de que quien debe pagarle tiene otros ingresos, el problema es que no están formalizados, y esto, yo no sé, yo tendría mucho cuidado, porque este es el problema el más común, ¿eh? Incluso ocurre de que el ingreso efectivo se le transfiere a otra persona para no aparecer con ingreso formal. Eso es una cosa. Y lo segundo, a mí me complica mucho de que se acepte de alguna manera que durante el juicio no pague. Porque la verdad que debe existir la obligación durante el juicio. ¿Cómo se la arregla el que debe pagar la pensión en ese periodo? Incluso debe ser como un requisito para el avance del juicio, porque si no, a la mujer, los hijos, a la familia que debe recibir esa pensión queda un periodo 2 o 3 meses sin ingreso. Entonces tiene que haber una norma un poco más imperativa al respecto. Quisiera saber cuál es la experiencia y cómo se puede resolver adecuadamente esto para no perjudicar a la familia que debe recibir la pensión. Paulina, y luego le damos la palabra a Simona.
Gracias, senadora. Lo que sucede es que por la preocupación de la senadora Bombal, en la propuesta que hizo usted, senadora, en esa causa de incumplimiento, el deudor puede alegar ante el juez, en la causa de incumplimiento, puede alegar que tiene una causa justificada para no pagar y que en la indicación de la senadora Rincón se plantean dos hipótesis: que la persona esté cesante y no tenga otros ingresos, que es lo que señala el senador Montes, o que esté enfermo de gravedad que le impida trabajar. Esas son las dos situaciones en las que la persona puede ir en la misma causa de cumplimiento de los alimentos a decirle al juez, mire, yo no puedo pagar, y tiene que probar ante el juez esas dos hipótesis, y ahí el juez no lo va a mandar a DICOM. Eso por independencia de que además él puede pedir rebaja de alimentos si su situación económica va a seguir así por mucho tiempo. Son dos cosas distintas, pero también puede alegar causas justificadas en el juicio en que ya están determinados los alimentos. Simona. Presidenta. Senadora von Baer. Es que yo estoy medio confundida porque la Paulina habla de una indicación suya respecto al mismo tema, pero yo leímos solo la del Ejecutivo. Es que, sí, en la página 3. ¿Cuál está hablando Paulina para entender bien la discusión? Es que está dentro de la que ya leímos. Paulina. Senadora, si pudiera, Diego, poner en pantalla el texto en que está destacado los cambios. No sé si lo tienes a mano, Diego. Sí, Diego. Sí, Paulina, voy a compartir el comparado. En la 3. Exacto, en la página 3 del comparado. La tercera columna. Está, en la segunda columna está subrayado y en la tercera está la explicación. No, eso no. No. A ver, no entendí. ¿Dónde en la está, página, Diego, perdón? en el comparado, en la página 3, está al medio subrayado el texto y en la última columna está la indicación de lo que se reemplaza. Y al final dice, para los efectos de esta norma, ¿es el que quieres, Paulina? ¿Esta es la indicación de la cual está hablando Paulina? ¿La última, Paulina? Que está en el artículo 2. Sí. De nuevo, no. Perdón, para entender la discusión, estamos por una parte con la indicación del Ejecutivo. Así es. Sí. Por otra parte con la indicación de la senadora Rincón, lo mío está más adelante. Que va al artículo 2. No. No, va al artículo 1. Artículo primero, artículo 17. Primero. Está en el mismo inciso. Es otro inciso, ¿Perdón? pero el mismo artículo primero. El artículo primero. Último inciso en la propuesta de la senadora Rincón. Inciso final nuevo. Ah, ya, perfecto. Presidenta. Senador Monte. Ya, si es que entonces, Presidenta, perdón, Carlos, por una moción de orden, si es que para cuando vamos a discutir las indicaciones podemos leer las dos que vamos a discutir. Sí, lo que si pasa, no, para uno se le enreda mucho la... Lo que pasa, senadora von Baer, que esta era una nueva del Ejecutivo que introdujo entre el inciso segundo y tercero nuevo. No, sí lo entiendo. Entonces Es que estábamos siguiendo el orden. Alusión a una indicación de más adelante que está perfecto. Dejemos pendiente esto para poder, porque si no lo que decidamos acá puede incidir en lo que vamos a ver más adelante. ¿Les parece? Simona. Gracias, Presidenta. Solamente para aclarar, tiene razón en el fondo lo que dice Paulina, de que son dos temas separados, pero creo que no son incompatibles. Nuestra indicación lo que hace es visibilizar, tal como plantearon la sesión pasada, que el alimentante podía ir paralelamente a pedir la rebaja de alimentos. Y en nuestra propuesta no es que mientras dure el juicio el alimentante no vaya a pagar, sino que se le descuentan las cuotas para el cumplimiento de mandarlo al registro o no. No tiene que ver con que se le vaya a, en el fondo, perdonar esas cuotas que no pague, sino que no se va a mandar a DICOM. Creo que son dos cosas paralelas. Claro, lo que pasa es que... Senador Monte. Senador. Presidenta. Sí, senador. No, mira, yo no estuve en la sesión pasada.
Pero a mí me llega esto, sé que no es exactamente el tema en discusión, pero a mí me llega esto como que se permite que haya un periodo de morosidad dado que no tiene ingreso y que está en un trámite de rebaja. Yo lo que quisiera y consultar, porque esto debe tener una larga trayectoria, si como requisito para el juicio de rebaja, por decirlo así, tiene que estar al día. Porque esto es lo que a uno le llega permanentemente, o sea, se dilatan las cosas, entonces tiene que estar al día para el juicio de morosidad. El juez tiene que, creo que consulto yo cuál es la experiencia al respecto, porque o si no se usan muchas mañas para efecto de no estar pagando oportunamente. Sí. Ese es mi Al consejo. final no paga nadie. Sí. Senador, por favor. Senador Osandón, bienvenido. Gracias. Lo que pasa es que el sentido común dice que si uno aprieta mucho el cogote, al final no paga nadie. Si el que no tiene, no paga, ¿no? Entonces hay que buscar la fórmula para que exista un criterio a aplicar. Porque el que no tiene, no tiene. Claro, y el que es pillo claro, va a tratar de buscar la quinta pata al gato para poder sacársela. Pero hay que tener cuidado con eso para que los que realmente, que espero que sean la mayoría, van a pagar y van a tratar de pagar lo que puedan, hay que tener ojo con eso. Porque si no, al final el daño que se hace es mayor. A ver, lo que nosotros pretendíamos con la indicación era justamente eso, o sea, recogiendo la discusión de la sesión pasada, y por eso está redactada así la norma, quien no puede pagar, obviamente que uno no lo puede compeler a algo que es imposible de cumplir, y tiene que justificarlo, ¿ya? Cuando lo acredita con prueba idónea. No es porque sí, porque si no siempre dejamos a la final las mujeres, tal como decía el senador Monte, imposibilitadas de cobrar, porque de alguna manera se las arregla para no percibir formalmente un ingreso. Entonces, es importante esto a efecto de que aquí lo que tenemos es una determinación judicial de una cuota alimentaria, ¿no es cierto? Y por una causa sobreviniente, ese deudor de la cuota de la pensión alimenticia no puede pagarla y lo tiene que acreditar. Eso es lo que decimos con las indicaciones. Subsecretaria. Nosotros que creemos que con la indicación que nosotros presentamos, más la que usted presentó, se entiende eso y se complementan, no son contradictorias y queda claro efectivamente lo que usted está señalando. Lo que pasa es que habría que arreglarla de ustedes, porque en el fondo lo que ustedes están diciendo, para que sea complementaria, es que esas cuotas que no pagó por esta causal sobreviniente que se acreditó y el tribunal determinó, solo esas no van al registro. Eso es lo que estoy entendiendo. Presidenta, por su intermedio, no, lo que estamos diciendo es que no se van a contar en el fondo. Nosotros teníamos la primera propuesta, eran 3 cuotas impagas o 5 alternadas. Ahora lo cambiaron a 2 alternadas o consecutivas. Y lo que decimos es que no se van a contar para efectos de mandarlo de inmediato a DICOM. Las cuotas justificadas cuotas justificadas, claro. Entonces se va a retrasar el envío a DICOM para darle tiempo para solucionar su problema, pero no es que vaya a dejar de pagar esas cuotas. El problema es que para hacernos cargo de lo que dice la Paulina, él tendría que alegarlo antes. Es que ese es el tema, pues, Presidenta. Ese es el tema porque, perdona, pero el tema es que lo que uno ve en la vida concreta es que la mujer recibió una pensión de alimentos, el hombre dice, me quedé sin pega. Pasan 2 o 3 meses y el hombre no hace la gestión para la rebaja. Yo no sé si aquí se considera que entrar al DICOM es tan fuerte como para que eso lo estimule. Entonces lo que hay que hacer es que para hacer la gestión debiera tener un requisito ante la justicia para iniciar el proceso. Como hoy día todos los créditos, para muchas cosas se exige no estar moroso. No veo por qué en la pensión de alimentos. Efectivamente tendrá que pedir un crédito o algo. U otro mecanismo, por eso yo preguntaba la experiencia, porque entiendo lo que dice el senador Osandón, que apretar mucho el cogote a veces nada, pero la verdad es que aquí es muy desigual frente a la mujer. Desde el momento que le caen los ingresos a quien debe pagar, hasta el momento en que esto termina de despejarse, pasa mucho. ¿Y cómo vive la familia mientras tanto? Ese es mi punto. Presidenta. Senadora Fonbar y luego Paulina. ¿Sabe qué? Yo creo que toda esta discusión queda mejor resuelta si no tenemos ninguna de las dos indicaciones, porque era así en el fondo el texto inicial. Porque el texto inicial partía de la base que cuando no se pagaba se iba a DICOM. Y si es que no paga porque tiene un problema, entonces tiene que presentarse antes ante el juez.
y tiene que hacer de rebaja. Entonces, yo le diría, ¿por qué no lo dejamos como estaba originalmente el texto? Que era, usted no paga, se va a DICOM. ¿Ya? Y si es que usted tiene un problema, entonces, sabiendo que tiene un problema, tiene que ir antes a iniciar el juicio de rebaja. Entonces, dejémoslo como estaba originalmente. Es mucho más fácil. Senadora Muñoz. Eso. Gracias. Presidenta, este es un tema de largo debate durante décadas. Es como el corre que te pillo, ¿no? Porque no hay ninguna conciencia, uno por la ley puede buscar disuadir la inconsciencia de no entregar aporte a sus hijos, a sus hijas. Y por lo menos he participado en 3 o 4 iniciativas de ley que han sido ley. Entonces, a mí aquí lo que me preocupa es que cuál es la fuerza disuasiva del boletín comercial. No sé si tiene un peso real para garantizar que va a haber un cambio de actitud y se va. Y yo coincido con lo que señala la senadora Fombay, que primero el apremio central y después vamos diciendo, bueno, mire, si usted no puede, vaya a los tribunales. Pero hemos buscado distintas fórmulas de apremio para el pago de las pensiones, desde el descuento de la devolución de impuestos, etcétera. Entonces, yo no sé cuál es la fuerza hoy día, yo no estaba en el debate, por cierto, pero no conozco cuál es el fundamento que tiene esta propuesta de trasladar a la publicación en el boletín comercial la conflictividad de atención del pago o no pago de la pensión. Es una duda de fondo porque hemos probado muchas fórmulas y nada resulta. Entonces, esta es una más. Es una más, no sé, pues si no resulta. Okay, pero tiene toda la razón usted. Tengo mis dudas, presidente. Tiene toda la razón usted, senadora, que se han probado muchas fórmulas y no resulta. Y esta es, y lo podría responder el Ejecutivo, yo le voy a dar la palabra a la subsecretaria, esta es una más que busca compeler al pago de esta obligación, subsecretaria. Sí, gracias, presidenta. Bueno, efectivamente esta es una más de la fórmula y en primer lugar nos parece como muy equívoco o al menos, no sé, para no decir impresentable, digamos, que una persona se vaya a DICOM por no pagar una cuota en una casa comercial o en un crédito y no por pagar una deuda a sus hijos, que es mucho más grave. Y también porque está demostrado que una vez que una persona cae en el boletín comercial, si es que puede pagar, paga en forma inmediata. Se demora menos de 30 días en hacerlo, menos de 40 días en hacerlo. Por lo tanto, si es que hay, como ya sabemos que eso funciona para las deudas comerciales, con bancos, debiese también funcionar al menos para el que le pueda pagar de todas maneras. Entonces, porque no va a querer que le limiten ni su crédito, ni su ¿cómo se llama?, récord para obtener créditos comerciales o bancarios. Entonces, si bien no estamos planteando que esto sea la solución y que con esto todos van a pagar, pero sí que es una más y una que es efectiva sobre todo para aquel que puede pagar. Diego. Senadora, por su intermedio, es solamente hacer una precisión. Disculpe que nuevamente vuelva al comparado en una página distinta a la que estábamos, en concreto la página 5. En la primera columna se advierte el texto legal vigente respecto a la... Página 5. Perdón, Diego, ¿sabes lo que me pasa? Que yo tengo el comparado en el iPad y no tengo páginas. Ah, ok, mire, respecto... Eso me produce un problema. Por eso estaba tan perdida. Sí. No tengo página. Entonces dígame, por favor, con los artículos. Busca en el medio, en la columna del medio, la subrayada que dice las deudas por alimentos legales fijadas o aprobadas. Ya, perfecto, ahí estoy. Ya, ya eso está en el artículo 17. Artículo 2, exacto. 17. Ya, ok. De la ley de sobre protección a la vida privada ya establece de alguna u otra manera un resguardo a la persona, a quien está cesante. De hecho, el mismo artículo 17 señala, en lo que es actualmente el inciso 3, que las entidades responsables que administren bancos de datos personales, por ejemplo la Cámara de Comercio de Chile, no podrán publicar o comunicar la información referida en el presente artículo, en especial los protestos y morosidades contenidas en él, cuando éstas se hayan originado durante el periodo de cesantía que afecte al deudor. Ya hay un resguardo en ese sentido. Y el arreglón seguido, el inciso siguiente, señala que la administradora de fondos de cesantía debe comunicar los datos de sus beneficiarios, es decir, quien está recibiendo ese fondo,
al boletín de informaciones comerciales mientras subsistan sus beneficios para los efectos que éste bloquee la información concerniente a tales personas. Es decir, que en esa hipótesis, el boletín, si bien recibe la información, no se puede publicar. Sin perjuicio de eso, se dan dos derechos adicionales para que los deudores puedan, digamos, bloquear su dato. Uno, que está en el inciso siguiente, que es que yo acredite finalmente ello por un finiquito extendido en forma legal o si ha existido alguna controversia al término de la relación laboral por la comparecencia ante la inspección del trabajo respectiva. Y eso implica un bloqueo de un dato por 3 meses que puede ser renovable por otros 3. En ese sentido, llegado al particular, estas reglas indican que la deuda alimentaria se envía sin perjuicio de las posibilidades de bloqueo de la misma hasta por 6 meses, lo que no obsta que esté siempre consignada. Pasando ese periodo, siempre la deuda va a poder ser publicada y se aborda el particular, más que desde una perspectiva alimentaria, desde el punto de vista más que nada de tratamiento de datos. Y son medidas que ya están. Por lo tanto, sería inoficiosa la norma. ¿Presidenta? Sí. Senadora von Baer. Presidenta, yo creo que por lo tanto dejemos como estaba el texto original, sin ninguna de las indicaciones. En esta materia. De esta manera, lo que va a suceder es que el juez envía a DICOM a la persona que no está pagando y a la persona que no hizo con diligencia el juicio para rebajar su pensión, como lo planteaba Paulina. Entonces, yo lo dejaría, encuentro que es mucho más limpio que lo dejemos como estaba originalmente, sin ninguna de las dos indicaciones, ni la del Ejecutivo ni tampoco la suya. Gracias, Presidenta, esa sería mi propuesta. Senador Monte. Paulina. Sí, senadora, mire, la propuesta que hace la senadora von Baer me genera algunas preguntas. Cuando ella se refiere a manejarlo igual, ¿se refiere a mantener las cuotas, las 3 y las 5? No, Paulina, solamente en esta materia. Solo en esta materia. Ya. Lo otro es si se va a pedir el pago total para sacarlo de DICOM, porque no se especifica tampoco en el proyecto original cómo está. Es que está en otro inciso. Está en otro inciso, el anterior. Lo único que estamos discutiendo acá es que respecto de la indicación del Ejecutivo y la nuestra en materia de cesantía, seguimos las normas que ya existen en esta ley. Ahí al respecto se trata de agregar tal vez la propuesta de que hacían los magistrados en orden a que se estableciera que es la cesantía o que acredite cesantía o que no tiene otros medios para pagar. Porque lo que decía el senador Monte es que muchas veces se tienen los medios y no se paga igual. Que en el fondo lo que tú estás diciendo es aumentar la exigencia en virtud de que no bastaría solo el finiquito o el seguro de la AFC porque tiene otros ingresos, que es lo que dice Carlos. No, mira, yo tiendo a compartir lo que dice la senadora von Baer, porque tal como estaba redactado, como que se aceptaba un periodo de morosidad, sí. O sea, aquí la morosidad es inaceptable, ¿no? Y por lo tanto, si alguien queda desempleado, lo primero que debe ir a dar cuenta de esto al juez es iniciar un proceso inmediatamente y informarle a la familia. O sea, tiene que haber otro ritmo y que de ninguna manera se tolere. Otra cosa son los otros ingresos, que cuando revisamos a propósito de todas estas discusiones que hemos estado, las personas con ingresos informales, la verdad que es impresionantemente grande en la economía nuestra. Estamos hablando hogares, estamos hablando con toda tranquilidad 4 millones de hogares con ingresos no formales. Entonces la verdad que hay que ver cómo resguardar en esas condiciones el aporte que estoy pensando, por ejemplo, un vendedor de vehículos. Ese es un ingreso que no queda suficientemente registrado. Entonces yo creo que sería muy importante que hubiera una sanción mayor a quien no declara los ingresos efectivos para esto. No sé, no me atrevo a afirmarlo porque probablemente está regulado en otros lados, pero la verdad que esto debe ser muy sancionado a quien no declara todos sus ingresos.
Senadora von Baer. Presidenta, yo lo que le pediría al Ejecutivo es que nos planteara cómo era el proceso sin estas indicaciones, el original, y de esa manera poder zanjarlo. No, si es igual, si el único tema que cambia son las cuotas. Exactamente igual, senadora, si no tenemos, lo único que estamos haciendo aquí y acogiendo y entendiendo que hay acuerdo respecto de no innovar en esta materia, lo único que estaba haciendo era precisar la discusión que habíamos tenido en la sesión pasada. Y que de lo que dice el senador Montes, lo único que me hace ruido, para ponerlo encima de la mesa, es que una persona puede ir con un finiquito, puede ir con el cobro del seguro de la AFC, pero igual tener ingresos. Y va a dejar en desprotección a sus alimentantes. Es que mi punto ahí, Presidenta, es que creo que estamos mezclando dos cosas y por eso me gustaría escuchar al senadora, yo entiendo que estamos fuera con la indicación que había planteado el Ejecutivo, ¿ya? En el inciso segundo, eso lo dejamos fuera. Si me voy a la página... Sí, espera, es que voy a ir a la... Es una del Ejecutivo, la otra ya se aprobó. Nos vamos a esta que tiene que ver con la cesantía y todo este lío que hemos hablado. Si nos vamos a la que nosotros estábamos planteando, que estaba en un inciso distinto y que está en el comparado, que yo sé que usted no puede ver la página, pero no, parte, sí lo tengo clarísimo. Lo tienes ahí, que parte con incorporar un nuevo inciso final a este artículo 17. Lo que hace este artículo es ponernos la situación que relata el senador Montes y la senadora Muñoz, en orden a que puede que acredite un finiquito, puede que acredite el cobro de la FC, pero la verdad es que tiene otros ingresos que le permiten pagar su obligación. Y ahí la pregunta es al Ejecutivo, subsecretaria. Perdón, Presidenta, ¿puedo puntualizar? Lo que pasa es que una cosa es lo que nosotros estamos discutiendo hoy respecto al DICOM. Otra cosa, ¿en qué parte de la ley hoy está el juicio de rebaja de pensión? Que es una cuestión que es distinta. Entonces, la inquietud del senador Montes debiera estar en el lugar donde está el juicio por rebaja de pensión, que es el normal, que se produce siempre. No, senadora, porque el problema que tenemos acá es el siguiente. Tenemos una norma que está más adelante, que la leyó Diego, cuando yo le decía búsquela más adelante, claro, que dice que la persona que tiene cesantía, que está cobrando el subsidio de la AFC, no va a ser publicada en DICOM. ¿Por cuánto tiempo? 6 meses. ¿Qué es lo que hasta 6 meses? 3 y 3. ¿Qué es lo que nos dice el senador Monte y la senadora Muñoz? La verdad es que se inventan todo tipo de fórmulas para no pagar la obligación. Y una persona puede efectivamente haber sido despedida, inventarse un finiquito, seguir recibiendo otros ingresos y no cumple con la obligación y se va a zafar del DICOM. No tiene nada que ver con el proceso judicial, no tiene nada que ver con eso está clarísimo. Si una persona no puede cumplir, tiene que ir al tribunal, pedir la rebaja, etcétera. El problema es que se va a zafar por esta norma de ser publicado. Y ahí venía entonces este inciso final que sugeríamos nosotros en orden a que para poder zafarse de la obligación de ser publicado, tenía que acreditar que o estaba cesante o no tenía ingresos suficientes para pagar. Y esa es la pregunta al Ejecutivo. ¿No les parece suficiente esa norma? ¿La encuentran muy complicada teniendo presente que si no se va a zafar de la publicación durante al menos 6 meses? No, eso sería probando solo eso. Sí. Ay, no estoy escuchando bien al Ejecutivo, perdón. No te escuchan, Subse. Perdón. En el fondo, dejando el artículo original, el micrófono, perdón. ¿Tiene prendido el micrófono? Ahí, ahora sí, ya. La propuesta es dejar el artículo original más el inciso final nuevo que habla de proveedor insuficiente. Sí. ¿Cuál? Este final para los efectos de esta norma solo se entenderá justificado el no cumplimiento de la obligación de pago de alimentos cuando el alimentante deudor acredite con proveedor insuficiente que se está cesante por causa que no le es imputable y además carece de medios para el pago, o bien cuando se encuentra afectado por una enfermedad terminal o grave que le impida trabajar absolutamente. Senadora. Sí. ¿Diego? Sí. Mi pregunta es si es que en el juicio de rebaja de alimentos normal, ¿esta norma no está ya o hay alguna norma parecida
y nosotros debiéramos poner esta norma no respecto al DICOM, sino que al juicio de rebaja de alimentos normal. Esa es mi consulta. Gracias, Presidenta. Paulina. Lo que pasa es que la senadora está, no sé si estamos claros de que son dos causas distintas. La causa en la que este sistema de envío al DICOM operaría es la causa de cumplimiento de los alimentos que ya están decretados. ¿Ya? En esa causa estamos diciendo, si la persona no paga 2 cuotas y no justifica ante el tribunal que está cesante y que no tiene otros medios para pagar, o que está enfermo grave y no puede trabajar, si no justifica eso, se le va a mandar a la segunda cuota de DICOM. Eso es la causa de cumplimiento de los alimentos que ya están decretados. Otra cosa distinta que está regulada en la ley de tribunales, digamos, la ley de pago de pensión alimenticia, es que siempre se puede pedir la rebaja de alimentos. Obvio. Pero como eso es claro, eso significa iniciar un juicio, y entonces entre que se inicie el juicio y se resuelve va a pasar muchos meses. Y por lo tanto, aquí la idea es que en la causa de cumplimiento se le mande a DICOM. ¿Eso qué significa? Que si quiere pedir rebaja, debió pedirla antes o se va a tener que apurar. Y el senador Montes tiene razón en que en la causa de rebaja de alimentos no se necesariamente se pide, o sea, se cumple todo, se paga todo. No se exige pagar todo lo que se debe antes de pedir rebaja. Y esa es otra razón para insistir en que en la causa de cumplimiento de los alimentos que ya están decretados haya un mecanismo para apretar sobre todo al que tiene medios, ¿no? Al que tiene medios y puede tener un finiquito pero tiene otros medios, apretarlo para que cumpla luego, porque si no se va a ir a DICOM, y eso, si la persona tiene medios, obviamente que le afecta. ¿Me permite una cosita? Senador Montes. No, mira, lo que pasa es que uno tiene que pagar la cuenta de la luz, el arriendo, muchas obligaciones, esté enfermo o no esté enfermo, esté trabajando o no esté trabajando, hay una obligación inmediata y uno sabe las consecuencias de eso. Curiosamente, en el caso tan fundamental como es la manera de sostener a los hijos, la familia, aquí hay como una cierta tolerancia a un cierto atraso. Yo creo que esto debe ser mucho más imperativo. Yo esto de ir al DICOM en un país que tiene no sé cuántos millones de personas en DICOM, bueno, yo no sé cuánto de sanción o disuasivo, como decía la senadora, es. Pero bien, o sea, ese es uno. Pero yo creo que aquí lo que debe crearse una cultura de que esto hay que pagarlo cuando debe, o sea, bajo ninguna crear mecanismos que permitan que se postergue y eventualmente renegocie. Aquí debe ser imperativo, eso es lo que yo quisiera. Sé que esto, como decía la senadora Muñoz, esto no es nuevo, se ha discutido 80 veces, pero el problema es que a mí me llega, se discute de los textos, como que se va generando una posibilidad de periodo de morosidad. Ese es el tema. Senador Montes, estoy absolutamente de acuerdo con usted, y por eso, por lo mismo que dice usted, como tenemos una norma que hoy día posibilita que se le saque del DICOM, ya si está cesante, por hasta 6 meses, 3 y 3, nosotros decimos cuidado, solo se acredita que no tiene recursos para pagar. O sea, no basta solo ser cesante, porque usted tiene razón, uno igual tiene que pagar la cuenta de la luz y tiene que cumplir con sus obligaciones. ¿Por qué no va a cumplir con esta? Hoy día, con la norma actual, si no hacemos una modificación, durante 6 meses puede quedar fuera. Esa es la preocupación que tenemos. Senadora Muñoz. Es que tengo una duda general. Hoy día rige, no sé si esto está derogando lo que hasta ahora se rige como ley de pago de pensión alimenticia. No. Porque está ¿cómo se llama? El arresto nocturno. Sí. Está el descuento. No cambia nada de eso. Nada de eso. Agrega. Suma eso. Suma nomás. ¿Le puedo contestar lo que sí, por favor. La senadora Fonbaer ha preguntado si en el fondo esto está establecido la ley la misma ley que señala la senadora Muñoz, que el artículo 3, inciso 4 dice: si el alimentante justificare ante el tribunal que carece de los medios para pagar el monto mínimo establecido en el inciso anterior, el juez podrá rebajarlo prudencialmente. Entonces, eso está establecido. Ya está establecido y eso se hace. Lo que estamos haciendo acá es poner
que para poder no publicar, para no publicar, en el fondo, y esto se conversó en la sesión pasada, que en el fondo esto era como automático. Sin embargo, se hace referencia a esa norma diciendo, bueno, pero siempre está la posibilidad de que el que no puede pagar demuestre que no puede pagar y se le rebaje. Pero esta ley no es que se lo rebaje automáticamente, sino que igual tiene que hacer el procedimiento y el juicio que decía la Paulina. Senadora. Pero se le rebaja hacia el futuro la rebaja. Sí, hacia el futuro. Lo que hay para es una obligación. Así es. Senadora von Baer. Presidente, es que en ese mismo sentido, yo vuelvo a insistir, yo no pondría esta norma aquí. Es que no la pondría. Senadora, porque le voy a explicar por qué es necesaria. Déjeme terminar. Ya. Déjeme terminar. Mire, yo lo veo de esta manera. Si es que el juez dijo, usted tiene que pagar tanto. Perfecto. La persona queda, que no paga. Se va a DICOM. Automáticamente se va a DICOM. Perfecto. Si es que la persona quedó sin trabajo y sabe que se va a ir a DICOM, entonces tiene que ir antes donde el juez y decirle, ¿sabe qué? Tengo un problema de trabajo, por favor, rebájeme la deuda. Entonces, lo que me pasa a mí con esta norma aquí es que quedar sin trabajo es una justificación para no ir a DICOM. Yo creo que no debiera ser así. Yo creo que para no pagar, además. Trabajo y para pagar. Si es que queda sin trabajo, entonces la persona lo que tiene que hacer, si es que es un padre preocupado, va a ir automáticamente donde el juez y le va a decir, ¿sabe qué? Quedé sin trabajo, no tengo cómo pagar, por favor rebájeme rebájeme lo que tengo que pagar o rebájeme lo que tengo que pagar. Lo que me pasa con esta norma, y es por eso que yo no la pondría en esta parte, que como que junta el estar sin trabajo con el DICOM. El estar sin trabajo tiene que juntarse solo con el juicio de rebaja de alimentos. Esa es mi postura. Así lo veo yo. Senadora, sí, mi tema es el siguiente. Todo el tema de las causas para rebaja está regulado, no lo estamos tocando. El problema es que esta ley, y lo leyó Diego, dice que una persona que esté cesante, que tenga el cobro de la AFC, por solo ese hecho va a quedar inhibido de ser publicado en el DICOM. ¿Hasta por cuánto tiempo? 6 meses. ¿Qué es lo que decimos con esta norma? Que se entiende que hay una cesantía o no hay condición de pago cuando se acredita que no tiene otros ingresos. Porque puede estar con un finiquito, puede estar con el seguro de desempleo, pero igual tener otros ingresos, que es lo que relataba el senador Montes, que fue parte de la experiencia ahora con toda la discusión del ingreso familiar de emergencia. Si no ponemos esta norma, se va a ir, déjeme terminar, por favor. Si no ponemos esta norma, la verdad es que esto va a ser letra muerta porque por la norma vigente hoy día no va a ser publicado. Le va a llegar la información a la Cámara de Comercio y no la va a poder publicar. Senadora von Baer. Senadora, perdona, sí. Senadora von Baer. Es que tenemos comisión mixta de presupuesto. Sí. Y me están pidiendo, hay problemas de quórum allá, vamos a tener que también tengo que ir. Yo también tengo que ir, la Nani también tiene que ir. Y solamente decirle a la senadora von Baer que la planta que tiene detrás le falta agua. Oye. No, senador, es un palo de agua y los palos de agua funcionan así. Está muy triste la planta, está muy triste. Toda la alegría la tiene la alegría la tiene la senadora von Baer. Oye, quedamos con este punto ejecutivo a resolver y el senador Osandón, el senador von Baer, es que no vamos a alcanzar, los tres nos tenemos que ir. El senador Osandón está pidiendo que revisemos una moción de él. O sea, pedirle a, si puede permitir que Tomás Hughes, que está en la reunión, explique en 2 minutos, porque estamos pidiendo una fusión de un proyecto. Si muestra la foto. Solo si Tomás muestra la foto, si no, no. Ya, Tomás muestra la foto. Una cosa que mandamos lo de la norma del IFE a la Secretaría o al senador Montes. ¿Qué hacemos con lo que nos pidieron de los ingresos formales o informales? A la Secretaría y en la Secretaría la reparte. Ya. Muchas gracias. Se la pueden mandar al senador Montes también directo, no hay problema. Tiene autorización. Tomás, se cortó la barba en este rato.
Tomás, explica en 2 minutos, por favor, y después te afeitáis. Sí, muy cortito. Era un proyecto de ley que se presentó el año pasado, en el mes de marzo, que es el boletín 12.439, que tiene la misma idea matriz que el presente proyecto, por lo tanto podría refundirse o al menos estudiarse conjuntamente, que justamente vela por asegurar el pago de la pensión de alimentos. Y es un proyecto muy simple que tiene la finalidad, primero, establecer que, hay que decir que en febrero del 2019 se dictó una ley corta que buscó regular el tema de los trabajadores independientes y por lo tanto se les obliga al pago de cotizaciones para, por la retención de impuestos, pagarla, y se estableció una redacción muy confusa que establece que esas retenciones van a tener una preferencia respecto de cualquier otro pago. Por lo tanto, el mecanismo que ha sido muy exitoso, que consiste en que el juez de familia puede ordenar que de la retención de impuestos se pague la pensión de alimentos, surge una duda respecto de quién va a tener preferencia cuando no alcance todo el dinero, si el pago de la AFP, del trabajador independiente o el pago de la pensión de alimentos. Entonces, el proyecto viene a aclarar y sacar cualquier duda de que va a tener preferencia el pago de la pensión de alimentos. Y en segundo lugar, hay una norma del Código del Trabajo, el artículo 57, inciso segundo, que establece que el juez de familia, también como medida para asegurar la pensión de alimentos, podrá ordenar hasta el 50% del sueldo del trabajador. Sin embargo, esa norma solo aplica para los trabajadores dependientes y quisiéramos ampliarla también, y eso sale en el proyecto de ley, a los trabajadores independientes que tengan una relación regular. Hay muchos trabajadores independientes que emiten boleta de manera continua por años a trabajadores que en definitiva uno podría decir que es una suerte de relación de dependencia, y por lo tanto ellos quedan excluidos y nosotros permitiríamos que el juez de familia también pueda decretar a la persona que le paga al trabajador independiente el embargo hasta el 50%, homologando entre los dos tipos de trabajo. Es un proyecto súper simple que creo que perfectamente se puede refundir con porque tiene la misma idea matriz y en definitiva son todos, no son excluyentes, sino que en conjunto aseguran el pago de la pensión de alimentos, que es lo que yo creo a todos nos interesa en esta comisión. Oye, ¿eso cuánto puede informar, Presidenta? Oye, yo no sé si tienen la misma idea matriz, porque uno es de boletín y otro es perseguir el cobro de la pensión, pero dispuesta, si hay espacio para refundirlo, le pediría a la Secretaría, que lo vea, que nos manden ya anotaron el boletín, entiendo, y lo revisamos, y si no, nos comprometemos a ponerlo en tabla, pero la Presidenta nos tendría que ayudar a que venga a esta comisión ese proyecto. Lo que pasa es que en el tema, porque está tan de moda, hay un número importantísimo de empleados públicos que están en horario y que esto busca. Yo no sé si Tomás, el día que se case, puede arrepentirse de todos los proyectos, pero ese es otro tema. Secretario. Pero creo que lo complementa. Sí, lo complementa. Secretario, tenemos en todo caso, habría que pedir el acuerdo de la sala para efecto de la reforma. Por eso dije que la Presidenta nos ayuda ahí a verlo. Sí, este es viejo. ¿Está acá? Entonces, pidamos en la sala que nos ayuden a refundirlo. O sea, pero yo creo, seamos responsables. Para no enredar esto, que el secretario nos dé su opinión. Sí. Si aporta y vale la pena refundirlo. Yo creo que aporta. Yo creo que aporta eso. Mi duda es si tienen la misma idea matriz. Si no la tienen, lo ponemos en tabla y lo votamos igual. Tú lo podés ver eso y sí, así, ojalá antes de habiéndose echar una miradita. cumplido el objeto de la sesión, se levanta.